Sean bienvenidos aquellos amantes del oculto y lo paranormal. Esto es Crónicas del Horror. Muy buenas noches y bienvenidos a este capítulo de Crónicas del Horror, dedicado a crímenes verdaderos. Una de nuestras mayores interrogantes es qué lleva a una persona a cometer actos tan crueles, tan poco naturales como los que estaremos presentando cada martes. Esperamos que nos acompañen en Martes de Crímenes y en los Jueves Paranormales. Por años se ha hablado de estos casos, los cuales han sido catalogados como dos de los más perturbadores. Uno tal vez más conocido que el otro, pero ambos completamente desconcertantes, pues nuestra mente no alcanza a comprender cómo la persona en la cual depositamos toda nuestra confianza y nuestro amor, la persona que siempre viene a nuestra mente cuando hablamos de apapacho, de cariño, de hacernos sentir seguros y protegidos, pueda llegar a cometer un crimen tan atroz como es el de privar de la vida a su propio hijo. Nuestras crónicas de hoy son sobre el caso de La Reina Maldita o La Macetera y el de La Llena de Querétaro. Antes de iniciar con este capítulo, te invitamos a que nos des seguir y nos regales una reseña o comentario para que este proyecto pueda llegar a más personas. Y ahora sí, suban el volumen, apaguen las luces y comencemos. Nuestra primer crónica comienza en 1965, con el nacimiento de Evangelina Tejera Bozada en el puerto de Veracruz. Fue hija de un prestigiado doctor, don Jaime Tejera Suárez, quien fuera de casa era reconocido y respetado. Sin embargo, sus problemas de alcoholismo transformarían su hogar en un verdadero infierno. Se dice que encerraba a su esposa y la sometía a maltratos constantes, lo mismo que a sus hijos, llegando incluso a amenazarlos a punta de pistola. Este último acto sería la gota que derramó el vaso. Su esposa no toleraría más abusos ni amenazas, por lo que solicitó días después el divorcio, quedándose con la custodia de sus 2 hijos. Sin embargo, las cosas no mejoraron para Evangelina, pues su madre sentía al parecer cierta rivalidad con ella, mostrando siempre predilección por Miguel, el hermano menor de Evangelina, y reclamándole constantemente a la muchacha que generaba muchos gastos y reprochándole el hecho de ser mujer. La situación escaló al punto de que Evangelina deja sus estudios cuando cursaba tercero de secundaria y se acerca a su padre en busca de ayuda. El doctor Tejera accede a llevarla a vivir con él, y muchos argumentan que la convertiría en un sustituto de su exesposa. En este punto no sabemos si esa sustitución involucró abusos físicos, mentales o de otra índole, pero de puertas para afuera, Evangelina aparentaba ser una joven alegre cuya belleza era envidiable. Jugaba al tenis, tocaba el piano y acompañaba a su padre a cenas y eventos sociales. Participó también en varios certámenes de belleza, siendo el de 1983 su mayor triunfo, al ser coronada Reina del Carnaval de Veracruz, título que le otorgaría gran popularidad. Sin embargo, cronistas, la fama y el reconocimiento solo le traerían infelicidad, pues abrumada, Evangelina comenzó a ir en picada. Las constantes fiestas a las que asistía eran oportunidades para perderse más y más en el mundo de las drogas, las cuales se le ofrecían sin restricciones. Se involucró con hombres que solo tomaban ventaja de ella, relaciones tormentosas de las cuales fue víctima de humillaciones, violencia doméstica y abuso físico. El padre de sus hijos fue uno de estos hombres, el cual vivió por un tiempo con ella, engendró a sus 2 hijos para después desentenderse de ellos y abandonarla. Fue amante de un prestigiado doctor, pero nuevamente, después de pasar un tiempo con ella, este se aburrió y también la abandonó. Evangelina estaba sola, sin recursos económicos, pues en la vida de fiestas y excesos que llevaba no entraba en consideración un trabajo formal, por lo que acude a su familia en busca de ayuda. Miguel, el hermano menor de Evangelina, accede a ayudarla, haciéndose cargo de la manutención de sus sobrinos exclusivamente. De ninguna forma iba a solapar la vida despreocupada de su hermana. Sus constantes mentiras eran tan descabelladas que su familia simplemente no confiaba en ella. Sin embargo, la ayudaban
y la ayudaron para que se mudara al edificio de departamentos en la esquina de la calle Rayón e Independencia, frente al Parque Zamora, en el centro de la ciudad de Veracruz, donde 6 años atrás había terminado su desfile inicial como reina de carnaval. El departamento era el 501, en el cual colocó enormes macetones color cobre en la parte de afuera. Utilizando el dinero que le daban para la manutención de sus hijos, Evangelina comenzó a organizar grandes fiestas en el lugar, donde las drogas, el sexo y el licor abundaban, mientras que al mismo tiempo encerraba a sus 2 niños en el closet de su habitación, privados de agua o comida. Al ver los excesos aún más remarcados de Evangelina y el engaño respecto al dinero de la manutención, la familia decide cortar los apoyos económicos y alejarse de ella. Lo que narraré a continuación es bastante fuerte, mis cronistas, por lo que se recomienda discreción. El 3 de marzo de 1989, a las 10:30 de la mañana, Evangelina, no se sabe si bajo la influencia de alguna droga, lo cual no era raro en ella, o con plena conciencia, toma de los pies a su hijo mayor, para después azotarlo contra el piso repetidamente, destrozándole el cráneo. Acto seguido, va por su segundo hijo y hace lo mismo. Una vez que se asegura de que ambos niños ya no están con vida, y aquí algunos piensan que lo hizo para deshacerse obviamente de la evidencia, decide meterlos al horno de la estufa para incinerarlos. Pero cronistas, esto es algo imposible, debido a que los hornos que se utilizan en las funerarias alcanzan temperaturas altísimas, a diferencia de los hornos caseros, por lo que solo consiguió cocer a sus propios hijos. Al ver que no se incineraban, decide sacarlos del horno, toma un juego de cuchillos y comienza a desmembrarlos, para posteriormente enterrarlos en los macetones color cobre. Días después del siniestro hecho, el hermano de Evangelina, preocupado al no saber nada de sus sobrinos, pues éste al parecer seguía en contacto con los niños, decide llamar a Evangelina y cuestionarla sobre sus sobrinos, quien ante la insistencia de su hermano, y suponemos que en un momento de quiebre, al darse cuenta de lo que había hecho, decide confesar que les había quitado la vida. Aún sin creer lo que su hermano le estaba diciendo, pero sintiendo esa intranquilidad que le había hecho llamarle en un principio, Juan Miguel Tejera decide llamar a la policía y reportar que su hermana había confesado. La policía, nada más llegar al lugar, se percataron del olor nauseabundo a la entrada de la casa, por lo que deciden revisar los macetones y encontraron los restos de los pequeños Jaime y Juan. Evangelina fue puesta en custodia inmediatamente y poco después sentenciada a 20 años de prisión, siendo esta la pena máxima en esa época por un crimen tan aterrador. Permaneció recluida en el Centro de Readaptación Social Ignacio Allende, donde era conocida como la Macetera o la Reina Maldita. Posteriormente fue transferida al reclusorio de Perote y en 2008 consigue la preliberación. Se desconoce su paradero hoy en día, pero se dice que mientras estuvo presa mantuvo relación con una persona del crimen organizado, quien ayudó a su traslado y liberación. Nuestra siguiente crónica tiene origen en 1956 con el nacimiento de Claudia Mijangos Arzac, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Se dice que tuvo una infancia normal y feliz, en la cual no le faltó nada. Su familia era cálida y la apoyaron a lo largo de su vida. Se habla de algunos problemas en la familia, incluyendo un miembro con síndrome de Down y otro con problemas emocionales. Era una muchacha de gran belleza, y aunque al parecer tuvo problemas escolares, logró concluir la carrera de comercio. También participó en un certamen de belleza, donde fue elegida como reina del puerto. Al fallecer sus padres, Claudia heredó una cuantiosa cantidad, lo cual le aseguraba un futuro prometedor y sin preocupaciones. Al poco tiempo se casa con Alfredo Castaños, un empleado bancario 8 años mayor que ella, y deciden mudarse a Querétaro, donde iniciarían su vida familiar, dando a luz a 3 hermosos hijos. Claudia era inquieta y muy inteligente,
y al poco tiempo abrió una tienda de ropa exclusiva, donde mujeres distinguidas eran sus clientas. También impartía clases de catecismo en el colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus 3 hijos. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas, pues se dice que Claudia empieza a manifestar crisis depresivas y hasta agresivas, siendo una de las más mencionadas la de 1982, en la cual, después de una discusión, Claudia perseguiría a Alfredo con un machete en mano. Ya había en otras ocasiones hecho algo similar, pero con unas tijeras grandes, motivo por el cual se divorcian, pues la inestabilidad y fuertes peleas afectaban más a Claudia que a Alfredo. Sin embargo, Claudia se quedaría con la custodia de sus 3 hijos. Se habla también de un posible romance entre un sacerdote que daba clases en la escuela de sus hijos y Claudia, o al parecer, una obsesión muy fuerte por parte de Claudia con este sacerdote. Pero poco después, se supo que desde hacía tiempo ella escuchaba voces extrañas y que no se lo comentaba a su esposo, pues éste siempre la tiraba loca. El 24 de abril de 1989, Alfredo llevó a sus hijos de paseo y después los fue a dejar a la casa familiar, donde Claudia declaró que le dolía la cabeza y se fue a recostar a su cuarto. Fue en la noche en la que los aterradores sucesos tomaron lugar. Los vecinos aseguran haber escuchado gritos y lamentos desgarradores, y después un silencio espectral azotó la calle. Mis cronistas, nuevamente, lo que narraré a continuación es fuerte, por lo que se recomienda discreción. Ya entrada la noche, Alfredo, el más pequeño, despertó primero al escuchar ser llamado por su madre. Claudia estaba fuera de sí, y sin piedad, acuchilló al pequeño en repetidas ocasiones. Una de sus hijas fue testigo de esto, y le gritó a la madre que se detuviera, pero ésta enfureció aún más y se fue contra su hija, acuchillándola con la misma intensidad que a su hijo, para finalmente repetir la misma acción con su otra hija. Después, uno a uno los acomodó en una misma cama, para finalmente acostarse a dormir como si nada hubiera pasado. Claudia María tenía 11 años, Ana Belén tenía 9 y Alfredo tenía 6. A la mañana siguiente, una amiga de Claudia llega a buscarla, Verónica, quien toca el timbre y espera respuesta, llevándose una terrible sorpresa al ser recibida por Claudia con la ropa toda manchada de sangre, mirada perdida, por lo cual Verónica entra rápidamente a la casa pensando que tal vez había sido atacada, que alguien se había metido, que algunos delincuentes habían hecho algo. Pero solo bastaron unos segundos para que Verónica se paralizara del horror. Los cuerpos sin vida de los niños, la sangre por todos lados. Claudia, enajenada, alucinando, le decía a Verónica que los niños se habían manchado de salsa de tomate, por lo que Verónica decide escapar del lugar y pedir ayuda. La policía llegó y muchos no daban crédito a lo que estaban viendo. Sin embargo, Claudia seguía perdida. Días después del macabro acontecimiento, se pudo interactuar con ella, y los médicos notaron que padecía de esquizofrenia, que tenía percepciones distorsionadas de la realidad, ansiedad, confusión, delirios. Armando Fonseca, el psiquiatra que evaluó a Claudia, concluyó que tenía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro, que son los que controlan las emociones, lo cual produce ausencias y pérdidas de conciencia del entorno, personalidad paranoide. Debido a su situación, Claudia fue recluida en una institución mental para brindarle la atención necesaria y no poner en riesgo a aquellos que la rodearan. En 1991 es ingresada al Centro de Readaptación Social de San José el Alto. En sus declaraciones, Claudia decía que el responsable de esa tragedia era el padre Ramón, quien le hablaba telepáticamente y que había influido para que ella y su marido se divorciaran. El padre Ramón era el sacerdote que trabajaba en la escuela de sus hijos y con quien se pensó que tenía un romance. En 1992 fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social en Teapan, donde quedó recluida
en el anexo psiquiátrico. Con los años, algunas enfermeras aseguraron que cada vez que había luna llena, Claudia era recluida en una celda especial, pues su agresividad aumentaba. El 24 de abril del 2019, su sentencia de 30 años se completó y fue puesta en libertad. Una sobrina fue a recogerla. Crímenes terribles. Sentencias que no parecen hacer justicia a las pobres criaturas cuyas vidas fueron arrebatadas por la persona en quien más confiaban. Técnicamente pasaron 10 años de prisión por cada uno de sus hijos. Uno no puede evitar preguntarse, ¿tan poco valor se le da a una vida humana? En especial por la crueldad y saña del acto en sí. Tampoco pude evitar notar cómo parece que los dos números finales del año de nacimiento de ambas mujeres se invierten, y la diferencia entre ambos crímenes, siendo solamente un mes. Es decir, Evangelina nace en el 65, mientras que Claudia en el 56. Evangelina comete su crimen en marzo del 89, mientras que Claudia en abril del mismo año. En ambos casos cronistas, no podemos dejar de cuestionarnos si estas terribles tragedias pudieron haberse evitado. Déjennos un comentario con su opinión o si tienen alguna recomendación para un próximo capítulo. Y con estas crónicas terminamos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y recuerden que si empiezan a indagar en lo paranormal, la oscuridad los atrapará. Buenas noches.